Bienvenidos a vuestros canales Libri. También subiremos los boletines en YouTube de nuevo. Y podrán verlo en Dailymotion, Loveo Televisión, VidTube y nuestro canal Telegram. Dejaremos todos los enlaces de las diferentes plataformas para que sean ustedes donde deciden verlo. Traducido y dirigido por Francisc Cluses en español. Sin más preámbulos comenzamos. El boletín oficial en español. Fechado el 17 de agosto del 2020. Titulado: La campaña COVID-19 es señal de una rebelión satánica total contra el Creador. Comenzamos gracias. La campaña en curso de la pandemia COVID-19 es una rebelión satánica a gran escala contra el Creador. Eso es porque cuando un gobierno está luchando activamente para suprimir la verdad, entonces está trabajando contra el Creador de la verdad, es decir, el Creador del universo. En este momento, los medios corporativos controlados por Satanás y sus gobiernos esclavistas mienten sobre la pandemia y asesinan activamente a quienes intentan exponerla. La historia muestra que cuando los gobiernos temen la verdad y aumentan la represión, sus días son limitados. Estas son las conclusiones a las que se llegó después de una visita realmente reveladora a familiares y amigos en Canadá. Estas personas todavía viven dentro de la burbuja de noticias corporativas falsas y realmente creen que COVID-19 es un peligro real a pesar de todas las pruebas en sentido contrario. Mi hermana, que es especialista en epidemias y jefa de medicina en un importante hospital universitario de Canadá, ha estado al frente de esta supuesta epidemia desde el principio. Su conclusión es que ha habido una gran reacción exagerada a algo que no cumple con la definición de una pandemia real. Según ella, la tasa general de muerte por enfermedades respiratorias, neumonía, tuberculosis, influenza, COVID-19, etc. es más baja que en años promedio. Sin embargo, la suspensión de cosas como la detección del cáncer y el tratamiento de otras enfermedades significa que es demasiado pronto para saber si la tasa de mortalidad general está disminuyendo. De cualquier manera, está claro que lo que estamos tratando no es un problema médico sino político. Lo interesante es que hasta que fui a Canadá y hablé con ella, resulta que todos mis correos electrónicos, que le preguntaban sobre esto en el pasado, habían sido bloqueados por un tercero. En otras palabras, las agencias gubernamentales están censurando los correos electrónicos privados para suprimir la verdad médica. La otra observación es lo fácil que fue tomar una democracia estable como la de Canadá y convertirla en un estado fascista o comunista de informantes. Por ejemplo, recuerdo como durante la Guerra Fría la propaganda occidental decía que el hecho de que los rusos tuvieran que mostrar una identificación para viajar dentro del país era un signo de represión comunista. Adivina que, ahora necesitas una identificación con foto para viajar dentro de Canadá. Además, cuando llegué, la policía fronteriza me dijo que tenía que ponerme en cuarentena por 2 semanas o enfrentar cargos criminales. Eso no fue un problema ya que de todos modos me estaba quedando en mi cabaña junto al lago. Lo interesante es que personas como mi cuñada y la señora de la tienda local estaban dispuestas a informarme si me veían en público. Se convirtieron en informantes porque creían sinceramente que estaban salvando vidas de una pandemia. Esto a pesar del hecho de que estamos lidiando con algo tan mortal como un resfriado común. Otra observación vino de un amigo que trabaja en la industria cinematográfica en Los Ángeles. Dice que un amigo suyo fue hospitalizado con COVID-19 y que solo sobrevivió a su estadía en el hospital porque se negó a usar un ventilador. Dice que todos los que fueron conectados a un ventilador murieron. Entonces, tenemos un testimonio, respaldado por información enviada por varios lectores, de que algunos hospitales están asesinando activamente a personas para mantener el aura de miedo y control que necesitan para mantenerse en el poder. Además, la mentalidad de las personas que forman parte de la religión COVID-19 de la nueva era muestra cómo la mayoría de la gente ha perdido la capacidad de pensar de forma racional o independiente. Incluso si hacemos un gran acto de fe y creemos que este virus leve, parecido al del resfriado, es mortal, no hay ninguna razón médica para usar una máscara mientras corremos, andamos en bicicleta o manejamos solos. Y, sin embargo, la gente está pasando por una forma de automutilación para hacer precisamente eso. Por supuesto, mis amigos bebedores de ayuda fría que, a pesar de la evidencia de sus propios ojos, creían en la línea oficial, decían: no hay forma de que pueda haber una conspiración tan grande. Entonces, veamos quién en el mundo real tiene el poder para llevar a cabo tal campaña.
El rastro de evidencia forense conduce a los masones P3 y al Imperio Romano aún existente. La campaña totalitaria de COVID-19 que estamos presenciando ahora se puede rastrear hasta organizaciones jerárquicas de tipo militar controladas por los romanos. Las más importantes son las asociaciones médicas. La medicina occidental evolucionó a partir de la medicina militar. Por eso hay un cirujano general. En la cima de esta pirámide está la OMS y la ONU con su secretario general no electo. Si los médicos se niegan a aceptar las órdenes, pierden sus licencias médicas y, por lo tanto, su capacidad para ganarse la vida. Entonces, la mayoría de los médicos están de acuerdo. Otra cosa que controlan son las entidades de infraestructura internacional como aeropuertos y puertos. Mire esta foto del aeropuerto de Narita, uno de los más transitados del mundo, que tomé en el apogeo de la temporada de viajes de verano. Estaba casi desierto. Este es un verdadero sabotaje económico en el trabajo basado en mentiras. Aquí hay una foto del centro de pruebas casi desierto en Narita. El vuelo de regreso a Japón fue en un jumbo jet que solo tenía 28 pasajeros, de los cuales solo 3 se alojaban en Japón. Si esto continúa, es solo cuestión de tiempo antes de que la mayoría de las aerolíneas del mundo quiebren. Cuando llegué a Japón, me dijeron que solo podía quedarme en el país si realizaba una prueba de COVID-19. Como solo implicaba escupir en un recipiente, me habría resistido a cualquier forma de prueba intrusiva, acepté y salí 3 horas después con un resultado negativo. Lo interesante de toda la experiencia es que estaba claro que las autoridades japonesas, es decir, las personas que realizaban las pruebas en el aeropuerto, claramente solo estaban siguiendo los movimientos para apaciguar a los señores extranjeros. En cualquier caso, toda la campaña pandémica es, a pesar de su intensidad, un signo de desesperación y derrota por parte de los controladores. Esto es lo que intentan ocultar: colapso económico y revolución. Por ejemplo, eché un vistazo a este video de 2 minutos que muestra cómo la Quinta Avenida en Nueva York ha sido completamente tapiada, y Nueva York se convirtió en una ciudad fantasma virtual después de una batalla de guerra civil no declarada allí. Nueva York fue el escenario de arrestos masivos de controladores de la mafia Hazara, y la escena de la calle desierta fue la secuela de esta batalla. La otra cosa, por supuesto, es el colapso continuo del actual paradigma económico occidental. Por ejemplo, Estados Unidos es supuestamente la superpotencia mundial y uno de los países más ricos de la Tierra se enfrenta a una crisis de hambre peor que casi cualquier país del tercer mundo. A fines de julio, el 12,1% de los adultos vivía en hogares que no tenían suficiente para comer en algún momento de la semana pasada, mientras que casi el 20% de los estadounidenses con niños en casa no podían permitirse darles suficiente comida. Otra señal fue que en agosto el 32% de los estadounidenses no pagaba el alquiler por 4º mes consecutivo. Como hemos escrito antes, esto hace que sea matemáticamente seguro que toda la industria bancaria es insolvente de facto. Esta crisis no se limita a Estados Unidos, sino que está afectando a todo el nexo de países del G7 controlado por la mafia Hazara. Por ejemplo, la economía de Japón se contrajo un 7,8% en abril-junio con respecto al trimestre anterior, o a un ritmo anualizado del 27,8%, dijo el lunes la oficina del gabinete. Se podría decir lo mismo o peor sobre el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, etc. Por supuesto, los controladores del G7 quieren evitar la culpa de 40 años de déficit comercial y fiscal en un supuesto virus, en lugar de una mala gestión económica. Aquí hay un ejemplo flagrante, donde están usando la pandemia falsa para culpar por la escasez de madera en América del Norte, uno de los mayores productores de madera aserrada del mundo. Tuvimos que pagar 3 veces el precio por la madera. La explicación que nos dieron fue que COVID-19 cerró las plantas que tratan la madera, y eso finalmente se puso al día, dijo Jay Wilson, el propietario de Wilson Construction en Galveston. La verdadera razón, dicen los contratistas que explicaron por qué no podía comprar madera en Canadá, uno de los principales productores de madera del mundo, es que los productos químicos chinos utilizados para tratar la madera no estaban disponibles. Los esfuerzos del Congreso para lidiar con la situación son definitivamente demasiado escasos y demasiado tarde.
Por ejemplo, el congresista Warren Davidson, RO, jefe de un nuevo caucus de dinero sólido en el Congreso, dijo la semana pasada que espera encontrar soluciones de política para abordar las distorsiones económicas de la inflación monetaria para que la política monetaria y fiscal pueda ayudar a reconstruir la clase media, reiniciar la economía estadounidense y ponernos en el camino del crecimiento sostenible. En este punto, la única respuesta parece ser una revolución seguida de un jubileo, algo que nadie en el régimen actual se atreve a decir por miedo a la muerte. Por ejemplo, el hermano del presidente Donald Trump, Robert, fue asesinado la semana pasada después de una tormenta de tweets de la verdad que fue rápidamente eliminada, según fuentes de Lansa. El asistente de este escritor en Japón también recibió amenazas de muerte la semana pasada en un intento de presionarme para que dejara de informar la verdad sobre el régimen esclavista en Japón. Por supuesto, tenemos la plena intención de perseguir y arrestar o matar de manera proactiva a las personas que hacen estas amenazas. Sabemos quiénes son y sabemos dónde están. La conexión a Internet de este escritor estaba experimentando interrupciones inexplicables, por lo que este informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa se retrasó en llegar. Trump se ha ido al colchón después de que la hija del multimillonario y productor de cine judío Steve Tisch, copropietario de los Gigantes de Nueva York, fuera encontrada muerta. Así que este fue un mensaje de cabeza de caballo para Hollywood, la NFL y la Cosa Nostra. Elvis es la muerte del titán judío de los medios de comunicación, propietario de Viacom, Sumner Redstone, que pudo haber provocado la muerte del hermano de Trump, Robert, que solo tenía 71 años. El globo de prueba entre Emiratos Árabes Unidos e Israel para apuntalar a Benjamín Netanyahu puede no conducir a la normalización total, ya que la anexión no está descartada, los árabes están divididos y todo el mundo sabe que Israel bombardeó Beirut. Nadie confía en los israelíes y Dubái todavía recuerda el ataque del Mossad al jefe militar de Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, en 2010. El Congreso se opondrá a cualquier venta de armas de Estados Unidos a los Emiratos Árabes Unidos y no hará nada para proteger a Mohammed bin Zayed de los cargos de crímenes de guerra en la CPI o de las falsas banderas israelíes y un Irán enojado armado con armas rusas más poderosas. Israel fue bloqueado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Francia, el Reino Unido y Alemania se abstuvieron, por lo que Rusia y China ni siquiera tuvieron que vetar el embargo de armas de Irán, ya que el único voto a favor provino de la República Dominicana, que puede haber sido coaccionada por Estados Unidos. Con una prohibición de importación. Mientras tanto, como de costumbre, los problemas en el G7 distraen la atención de la gente de los grandes eventos en otros lugares. Quizás el mayor sea la creciente posibilidad de una revolución en Rusia. Ahora se están llevando a cabo grandes manifestaciones para derrocar al régimen títere ruso en Bielorrusia, por ejemplo. Las noticias de propaganda corporativa dicen que el presidente ruso Vladimir Putin ofrecería ayuda militar al asediado presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, si fuera necesario, pero no hubo presencia policial visible en la protesta, que atrajo a unas 200.000 personas, estimó un reportero de Reuters. Lo que no informan son manifestaciones masivas contra Putin en la propia Rusia. Aquí hay un ejemplo de una de esas demostraciones en Rusia, solo necesita ver el primer minuto para hacerse una idea. Fuentes del FSB en Rusia dicen que el actual falso Javad Putin no duraría mucho. También enviaron las siguientes fotos del candidato presidencial ruso Ksenia Sobchak para mostrar cuán decadente es el régimen actual allí. Describieron a Sobchak como un protegida israelí, prostituta y provocadora profesional judía, que está vinculada con la secta judía de la muerte Jabad, especialmente con el principal rabino de Jabad en Rusia, Ber Lazar. Jabad, el rabino Ber Lazar, se escapó de los Estados Unidos cuando el FBI investigó su caso y estaba listo para arrestarlo por pedofilia y fraude financiero. En cualquier caso, las fuentes de P3 Freemason y Dragon Family dicen que toda la estructura política en decadencia del G7 se dirigía a un cambio fundamental este otoño. Según ellos, un reinicio del sistema financiero ya estaba en marcha y gran parte de esto sería visible para todos este otoño. El representante del Dragón Dorado que fue arrestado en Serbia en julio ahora está de regreso en Indonesia, dicen las fuentes de P3 y Dragon Family. Los fondos para reiniciar la economía mundial se liberarán este otoño, dicen. Créalo solo cuando lo vea. Hasta nuestra exposición semanal. No olviden compartir, seguirnos en YouTube y nuestras nuevas plataformas. Todo lo dejaremos debajo de este mismo video.
Den un me gusta. Y sobre todo compartan. Gracias por cada uno de ustedes porque nos han hecho más fuertes. Para seguir trabajando por y para todos ustedes. Hasta el próximo lunes. Bendiciones.